Bien, vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar y entramos a nuestro estudio. Padre Celestial, te damos gracias por las bendiciones que hemos recibido en tu santo día sábado. Te damos gracias, Padre, por esta semana nueva. Pedimos que nos ayudes a vivir por ti durante esta semana. Te pedimos, Señor, al abrir tu santo libro, que tu Espíritu Santo se acerque a este lugar por medio de la administración de tus ángeles, para hablar a cada conciencia, cada mente, cada corazón. Te pido, Señor, que te hagas presente en este lugar, no porque lo exigimos, sino porque tú quieres la salvación de las almas. Te doy gracias, Señor, por escuchar esta oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Les invito a abrir sus Biblias conmigo al Evangelio según San Juan, el capítulo 6 y el versículo 38. San Juan 6 y el versículo 38. El título de nuestro tema para esta noche es Las tres venidas de Jesús. Y lo primero que queremos hacer es hablar de la primera venida de Cristo. Así que vamos a comenzar en Juan 6 y el versículo 38. Aquí está hablando Jesús. Y dice lo siguiente: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿De dónde vino Jesús? Del cielo. ¿A dónde? A la tierra. Esto está hablando de su primera venida, porque Jesús en ese momento estaba en la tierra. Dice, he descendido del cielo. Esa es la primera venida de Jesús. Ahora nos preguntamos, ¿por qué razón vino Jesús en su primera venida a este planeta? La respuesta se encuentra en dos textos que quiero leer. El primero se encuentra en Primera de San Pedro, el capítulo 1 y los versículos 18 al 20. Primera de Pedro, el capítulo 1 y los versículos 18 hasta el versículo 20. Nos explica para qué vino Jesús a esta tierra por primera vez. Dice allí, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, es decir, no fuimos redimidos por oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Qué fue lo que nos redimió? La sangre preciosa de Cristo. Y ahora escuchen bien, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí se dan dos ideas en cuanto al cordero. Generalmente cuando hablamos del cordero pensamos, sí, el cordero moría. Pero antes que el cordero muriese, era necesario cerciorarse de que el cordero no tenía ninguna mancha ni defecto. Tenía que ser un cordero perfecto el que se sacrificaba. El cordero perfecto representa la vida perfecta de Jesús. Jesús vivió una vida sin mancha de pecado. Y cuando Jesús vivió una vida sin mancha de pecado, como el cordero era sin mancha, entonces Jesús murió como el cordero. Es decir, Jesús vino a vivir una vida perfecta y vino a morir. ¿Por qué razón? Porque la ley de Dios exige de nosotros una vida perfecta.
La ley dice, obedece y vive, desobedece y muere. ¿Cuántos de los presentes han obedecido perfectamente la ley de Dios? Levanten la mano. Sí hay personas aquí que han obedecido toda su vida perfectamente la ley de Dios, nunca han pecado. Si levantan la mano son mentirosos. Porque la Biblia dice, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. Y como todos hemos pecado, todos ante la ley estamos ¿qué? Condenados. Porque la ley dice obedece y vive, desobedece y muere. Nadie le puede ofrecer una vida perfecta a la ley, que es lo que la ley exige. Así que Jesús vino a esta tierra y vivió la vida que nosotros debemos vivir. Para que si yo lo recibo, su vida está en lugar de mi vida. Dios el Padre acepta la vida perfecta de Jesús como si fuera la mía. Por eso Jesús tenía que vivir una vida perfecta para que pudiera ser mi sustituto, para que Dios el Padre pudiera aceptar la vida perfecta de Jesús en lugar de mi vida imperfecta. Pero la ley también exige la muerte. La paga del pecado es muerte. Así que Jesús no solamente tenía que vivir una vida perfecta para que me pudiera regalar esa vida perfecta, sino que Jesús tenía que morir la muerte que yo debo morir por ser pecador. Es decir, Jesús vino a vivir la vida que yo debo vivir y vino a morir la muerte que yo debo morir. Y cuando lo recibo, su vida y su muerte me son puestos a mi cuenta. A eso vino Jesús en su primera venida, a vivir una vida perfecta y a morir por el pecado. Noten un texto más sobre la razón de la primera venida de Jesús. Apocalipsis, el capítulo 1, y vamos a leer el versículo 5. Apocalipsis 1 y el versículo 5. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, ¿qué hizo? ¿Nos qué? Nos amó y nos ¿qué? Lavó de nuestros pecados en su sangre. Es decir, la primera venida de Jesús fue con el propósito de que Él pudiera luchar contra el enemigo, luchar contra el pecado y vivir una vida perfecta, y para que muriese la muerte que nosotros debemos morir. Les pregunto, ¿tuvo Jesús éxito? ¿Tuvo éxito en su misión? Claro que sí. La Biblia dice que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Y la Biblia dice que Jesús fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús cumplió con éxito su misión. Vivió la vida perfecta, murió para que nos pudiera ofrecer este regalo a nosotros. Cuando Jesús estaba a punto de terminar su misión, le dijo a sus discípulos que iba a tener que irse. Noten San Juan el capítulo 16 y el versículo 28. San Juan el capítulo 16 y el versículo 28. Aquí Jesús dice a sus discípulos lo siguiente: salí del Padre, porque vino del cielo, ¿verdad que sí? Dice, salí del Padre y he venido ¿a dónde? Al mundo. ¿Cuál venida es esa? Salí del Padre, he venido al mundo. ¿Cuál venida es esa? La primera. Otra vez, dejo el mundo y voy al Padre. Es decir, después de su primera venida, el Señor Jesucristo dice, ¿qué cosa? Me voy. Vino, dijo, me voy. Noten San Juan, el capítulo 13,
Y el versículo 33, San Juan el capítulo 13 y el versículo 33. Jesús está hablando aquí a sus discípulos en el aposento alto. Y dice Jesús: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y claro, el apóstol San Pedro, quien hablaba muy rápidamente, sin pensar, ponía la lengua en cuarta antes de poner el cerebro en primera, le dijo a Jesús: Jesús, nosotros queremos ir contigo ahora, yo quiero ir contigo ahora. ¿Cómo es que a donde tú vas nosotros no podemos ir? Noten el versículo 36. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Eso es importante. ¿Qué dice Jesús? Donde yo me voy a ir ahora, tú no puedes ir ahora. Pero te aseguro que donde yo voy, me van a seguir ¿qué? Después. Después que Jesús dijo estas palabras, el apóstol Pedro estaba atribulado. Dice: ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida daré por ti. Y Jesús dice: mi vida darás, tu vida darás por mí. Antes que cante el gallo 3 veces, o antes que cante el gallo, me negarás ¿qué? 3 veces. Cuando Jesús dijo que se iba a ir y que los discípulos no podían ir con él en ese momento, se llenaron de tristeza y dolor. Habían pasado 3 años y medio con Jesús. Lo amaban. No podían concebir de vivir un solo día sin Jesús. Y Jesús ahora les dijo: me voy. Estaban descorazonados, tristes, atribulados, y Jesús lo sabía. Por eso en el siguiente capítulo, en San Juan 14 y el versículo 1, Jesús le dijo a sus discípulos en esas famosas palabras: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Decir, no se llenen de ansiedad, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre, ¿cuál es la casa del Padre? ¿Cómo nos enseñó Jesús a orar? Padre nuestro, que estás en el cielo. Así que la casa del Padre ¿está dónde? En el cielo. Jesús dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Pero voy a parar un momentico ahí. ¿Saben lo que muchas personas han enseñado en la iglesia adventista durante mucho tiempo? Que Jesús se fue al cielo para prepararnos casas. Que Jesús se fue al cielo para prepararnos mansiones. La versión en inglés dice: en la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Entonces dicen: Jesús se fue al cielo, la casa del Padre, para preparar mansiones, para preparar moradas. Pero eso no es lo que dice el versículo. El versículo dice que cuando Jesús habló estas palabras, las moradas ya estaban ahí. Porque dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. No muchas moradas habrá, sino cuando Jesús dijo estas palabras, las moradas ya estaban allí. Jesús no necesita 2000 años para construir casas, ni mansiones.
Porque uno que crea un mundo con todo lo que está en un mundo, en 6 días no necesita 2000 años para construir casas. Entonces, ¿a qué se fue Jesús? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Ahora escuchen bien. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. ¿A qué se fue Jesús? A preparar un lugar para sus seguidores, para sus discípulos, para aquellos que le han aceptado. Fue a preparar un lugar en el cielo. Las moradas están allí, pero Jesús fue a preparar un lugar. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que Jesús fue al cielo, después de su primera venida, a preparar un lugar. La respuesta está en el primer tema que estudiamos durante el transcurso de esta semana. ¿Cuántos estuvieron aquí la primera noche? Bueno, hay un buen grupo, pero hay muchos que no estuvieron. Así que le voy a repasar un poquito. Cuando el Señor Jesucristo se fue al cielo, ¿a cuál apartamento del santuario entró? Al lugar santo. Porque ya en el atrio había muerto, como el cordero. El cordero se presentaba, lo examinaba el sacerdote. Cuando se cercioraba de que era un cordero perfecto, entonces el sacerdote inmolaba al cordero. Eso lo hizo Jesús en la tierra, cuando murió en la cruz del Calvario. Pero luego, después del atrio donde estaba el altar, se entraba ¿a dónde? Al lugar santo. ¿Y cuántos muebles había en el lugar santo? ¿Cuántos? 3, muy bien. Al entrar uno de oriente hacia occidente, porque la entrada al santuario quedaba al oriente, al lado izquierdo veía una ¿qué cosa? El candelabro, que tenía 7 brazos. Si miraba a la derecha, veía ¿qué cosa? La mesa con los panes de la proposición. Y si miraba directamente al frente, ¿qué veía? El altar de oro o el altar de incienso. ¿A dónde fue Jesús cuando ascendió al cielo? Había estado en el atrio donde se sacrificaban los animales. El siguiente lugar en el santuario era ¿dónde? El lugar santo. Y por eso en Apocalipsis 1 Jesús está caminando ¿a dónde? Entre los 7 candeleros. ¿Y qué representan los 7 candeleros? Las 7 iglesias. Y son 7 porque es la historia total de la iglesia, de comienzo a fin. Es decir, Jesús camina en medio de la historia de la iglesia, acompaña a su iglesia. Y yo les pregunto, ¿qué representa el aceite que enciende las lámparas? El Espíritu Santo. Es decir, Jesús camina en medio de la historia de la iglesia, asegurándose de que la iglesia siempre tenga una provisión ¿de qué? De aceite o del Espíritu Santo, para que la iglesia imparta ¿qué? Luz. Ahora yo les pregunto, cuando Jesús se fue al cielo, ¿le prometió a su pueblo que les iba a derramar el Espíritu Santo? ¿Para qué? Recibiréis poder y me seréis ¿qué? Testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. ¿Qué hace Jesús en medio de los 7 candeleros? Constantemente imparte a la iglesia ¿qué cosa? Luz, aceite, para que la iglesia pueda impartir la luz de Jesús, pueda testificar y que todo el mundo sepa lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y en cuanto a la vida perfecta que vivió. Es decir, que el trabajo de Jesús entre los 7 candeleros representa el hecho de que Jesús
derrama su Espíritu Santo durante toda la historia de la iglesia para que la iglesia pueda impartir la luz de Cristo al mundo. Este evangelio será predicado en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles y entonces vendrá el fin. Pero luego estudiamos que Jesús se puso a caminar también ¿dónde? Donde se encontraba la mesa de los panes. ¿Qué representa el pan? El pan representa la palabra de Dios. ¿Qué hace Jesús constantemente con su iglesia mientras ministra en el lugar santo del santuario? ¿La qué? ¿Qué hace uno con pan? ¿Qué hace el pan? Alimenta. Es decir, Jesús no solamente está impartiendo el Espíritu Santo para que su pueblo pueda dar luz a todos los que no se han salvado, para que puedan conocer el Evangelio de Jesús, sino que también la iglesia tiene que alimentarse ¿de qué? Del pan. Y Jesús ministra en el lugar santo impartiendo, dando pan del cielo a su iglesia. ¿Y qué representa la palabra? La palabra hay dos. En primer lugar tenemos la palabra escrita y en segundo lugar tenemos la palabra en persona. ¿Quién es la palabra en persona? Jesús. Yo les pregunto, ¿estamos compuestos nosotros de lo que comemos? ¿Cuántos creen que estamos compuestos de lo que comemos? ¿Y los demás de qué están compuestos? ¿Somos lo que comemos? Claro que sí. Si comemos basura, la salud va a estar mal. Si comemos pan bueno, integral, nuestra salud va a ser ¿qué? Buena. Yo pregunto, ¿qué hace la iglesia a medida que asimila a Jesús a través de la palabra? ¿Llega a ser como quién? Llega a ser como Jesús. Porque somos lo que comemos. Es decir, Jesús en la historia de la iglesia constantemente está alimentando a su iglesia con la palabra, y al alimentarse la iglesia con la palabra, la iglesia se fortalece y se vuelve más como Jesús, porque el pan representa a Jesús. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Es decir, Jesús ahora está en el lugar santo del santuario, asegurándose que la iglesia tenga el Espíritu Santo para que imparta luz. Está en la mesa de los panes alimentando a su iglesia con el pan de vida para que refleje el carácter de Jesús. Y luego recuerdan que estudiamos el tercer mueble del santuario, del lugar santo. ¿Cuál era el tercero? El altar de incienso. ¿Y qué hace Jesús en el altar de incienso? A ver, díganme ustedes, ¿qué hace Jesús en el altar de incienso? Presenta nuestras ¿qué? Oraciones a su Padre. Vamos a leerlo. Note lo que dice en Apocalipsis 8 y el versículo 3. Apocalipsis el capítulo 8 y el versículo 3. Dice aquí: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo ¿a qué cosa? A las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Qué representa el incienso? Representa las oraciones de los santos. ¿Para qué necesitamos nosotros orar? El apóstol Juan dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Mas si alguno pecare, ¿qué? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es decir, cuando pecamos, ¿qué hacemos? Oramos arrepentidos a Jesús. Y Jesús ve nuestro arrepentimiento y se presenta ante el Padre y dice: Padre, el pastor Bor cometió varios pecados hoy, pero ¿sabes que me ha aceptado a mí? Padre, acéptalo a él en el amado. No lo mires a él, mírame a mí.
Eso es lo que Jesús hace constantemente en el altar de incienso, presentar mis oraciones, interceder siempre por nosotros. Nota lo que dice en Romanos el capítulo 8, Romanos el capítulo 8 y el versículo 26, Romanos 8 y el versículo 26. Aquí el apóstol Pablo habla de lo que Jesús está haciendo en el altar de incienso. Dice allí: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿Con qué? Con gemidos indecibles. Y Hebreos 7:25 dice que Jesús vive siempre para interceder por nosotros. Es decir, en el lugar santo encontramos tres funciones de Jesús. ¿A qué se fue Jesús al cielo? ¿A qué? ¿A preparar qué? Un lugar para nosotros. Y mientras Él prepara el lugar, a nosotros nos prepara para el lugar. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Y cómo nos prepara para el lugar? Mientras Él en el cielo está entre los candeleros, en la mesa de los panes, intercediendo en el altar, el Espíritu Santo está en la tierra, a través de la iglesia, alumbrando al mundo en la obra misionera, a través del Espíritu Santo, alimentando al pueblo de Dios, porque la palabra es la espada ¿de qué? Del Espíritu, y el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles por nosotros, hace la obra terrenal. Es decir, cuando dice en Juan 14 que Jesús fue a preparar lugar para nosotros, lo importante no es el lugar, lo importante es la obra que Él hace con nosotros para prepararnos para estar en ese lugar. Lo que estaba hablando entonces Jesús es que Él iba a preparar lugar para nosotros, desempeñando la obra que se menciona en Apocalipsis, la primera mitad del libro. Pero el santuario tenía otro apartamento. ¿Cuál era el otro apartamento? El lugar santísimo. ¿Y qué se hacía en el lugar santísimo? Se hacía una obra ¿de qué? De juicio. En el lugar santísimo se separaba a los justos de los injustos. Se abrían los libros para ver quién de verdad había aceptado al Señor. Yo pregunto, ¿hay muchos cristianos que profesan servir a Cristo que en verdad no son siervos de Él? ¿Sí o no? Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no echamos demonios en tu nombre? ¿Eran cristianos? Sí. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿No hicimos milagros en tu nombre? Son cristianos falsos. Pero, como el trigo y la cizaña, nosotros no podemos ver porque no podemos leer el corazón. Por eso en el juicio celestial se van a abrir los libros y se va a mostrar no solamente la vida externa, sino que se va a mostrar la vida interna. Si la persona en verdad se entregó a Jesús, cada caso se va a examinar para que el universo pueda ver si en verdad un individuo se entregó al Señor. Y cuando se encuentra que un individuo por fe recibió el Espíritu Santo y testificó, por fe se alimentó regularmente de la palabra de Dios, por fe reclamó a Jesús como su intercesor, se dará en favor de esa persona la sentencia de vida. Pero para aquellos cristianos que dijeron Señor, Señor, que hablaron que eran cristianos, pero su vida y sus pensamientos y sus intenciones en realidad contradecían su profesión, serán escritos entre aquellos que son hallados faltos cuando Jesús diga: no os conozco.
Fíjense qué interesante que después que Jesús dio la parábola de las señales de la segunda venida, o dio el sermón sobre las señales de la segunda venida en Mateo 24, dio varias parábolas. Y todas esas parábolas hablan de los que profesan ser hijos de Dios. La parábola de los talentos, la parábola del siervo infiel, la parábola de las 10 vírenes. Yo pregunto, ¿las 10 vírenes, todas las 10 vírenes profesaban servir a Cristo? ¿Todas profesaban? Sí. ¿Todas tenían lámparas? Claro que sí. Todas profesaban seguir a Jesús. Pero habían 5 cuya profesión era falsa. Y cuando se cerró la puerta, fueron a buscar aceite, fueron a buscar el Espíritu Santo, pero era demasiado tarde. Y cuando regresaron, la puerta se había cerrado. Y Jesús le dijo a las 5 fatuas que profesaban el nombre de Jesús, dijeron: Señor, ábrenos que somos tuyos. Jesús dice: no os conozco. Qué cosa tan tremenda. Ahora noten Apocalipsis 11 y el versículo 19. Apocalipsis 11, 19. Esto lo estudiamos la vez pasada. Aquí está hablando del momento cuando se abre el lugar santísimo. Yo pregunto, ¿Jesús puede regresar sin antes hacer la obra de juicio? No. ¿Puede Jesús regresar sin antes hacer la obra en el candelabro? No. ¿Puede Jesús regresar antes de hacer su obra de alimentar a su iglesia para que crezca a la estatura de Jesús? No. ¿Puede Jesús regresar a esta tierra sin antes haber intercedido por los pecados de su pueblo y haber purificado a su pueblo? No. Es decir, lo que Jesús hizo para preparar a la iglesia fue la obra del lugar santo y la obra del juicio en el lugar santísimo. Esa es la obra de preparación. Cuando Jesús dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, y mientras yo prepare el lugar, prepárate tú en la tierra. Y yo te voy a dar los recursos, te voy a dar el Espíritu Santo, te voy a dar la palabra, voy a interceder por ti, voy a preparar ese lugar para ti, pero tú prepárate para el lugar. Apocalipsis 11, 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. ¿En qué apartamento quedaba el arca del pacto? En el lugar santísimo. Y una vez al año en la historia de Israel, el sumo sacerdote entraba ¿dónde? Al lugar santísimo. ¿Y saben qué hacía en el lugar santísimo? Lo que hacía era, fíjense, habían entrado los pecados durante todo el año al santuario. Habían entrado y entrado. Se hacían sacrificios, se llevaba la sangre y se metía el pecado al santuario, se metía el pecado. Una vez al año, al final del año, todos los pecados que habían entrado por la sangre de los animales, ahora el sumo sacerdote agarraba todos esos pecados y los sacaba del santuario y purificaba el santuario. Ahora yo pregunto, ¿era una bendición tener todos los pecados en el santuario? Déjenme preguntarles así: ¿la sangre purifica o contamina? Siempre que hago esa pregunta, siempre tengo las dos respuestas. La sangre purifica y contamina. ¿Saben que la Biblia dice que la sangre hace ambas cosas? Les explico. Cuando el pecador traía el animal y derramaba su sangre, y el animal moría, el pecador colocaba su mano sobre la cabeza del animal, sacrificaba el animal. Ahora, ¿quién tenía el pecado? El animal. Yo pregunto, ¿el pecador estaba perdonado en ese momento? Sí. ¿Estaba limpio el pecador de su pecado? Sí, porque el pecado ahora lo tenía ¿qué? El animal. Pero luego la sangre se metía al santuario, y esa sangre que estaba contaminada con el pecado, ahora era depositada ¿dónde? En el santuario. Y como la sangre llevaba el registro del pecado,
el santuario era ¿qué? Contaminado. Es decir, la sangre purificaba al pecador, pero contaminaba el santuario. Por eso era necesario al final del año que el sumo sacerdote purificara no al pecador, sino ¿a quién? Sino al santuario de todos los pecados que habían entrado. Ahora, ¿saben que algunas personas dicen, uy, pastor, a mí no me gusta esa idea de que mis pecados estén en el santuario? A mí me gusta la idea de que cuando Cristo me perdona, todos esos pecados desaparecen. Escuchen bien, nuestra mayor seguridad de salvación es tener nuestros pecados cubiertos por la sangre en el santuario. Porque los únicos pecados que se sacaban del santuario y se colocaban sobre la cabeza de Azazel eran los que habían entrado al santuario por la sangre de los animales. Es decir, nuestra mayor seguridad de salvación es tener nuestros pecados en el santuario cubiertos por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora yo pregunto, ¿qué va a suceder cuando Jesús termine su obra de juicio en el santuario? Vayan conmigo, Apocalipsis, el capítulo 22 y el versículo 11. 22 y el versículo 11. Se van a pronunciar unas palabras terribles cuando se cierre la puerta de la oportunidad, ya cuando todos hayan sido juzgados, todos los casos decididos, se van a pronunciar unas palabras terribles. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, ¿qué? Santifíquese todavía. Y es lo mismo que estudiamos en nuestro primer tema. Recuerdan que mencionamos en Apocalipsis 15 que el templo se llenó de humo y salieron 7 ángeles para derramar la ira de Dios y nadie podía entrar ya al templo hasta que terminaran las 7 postreras plagas. Es decir, está llegando el momento cuando se va a cerrar la puerta de la oportunidad. Dios va a derramar las plagas y ya nadie podrá entrar al santuario para conseguir salvación, porque se habrá cerrado la puerta de la gracia. Mencionamos el ejemplo de los tiempos de Noé. La puerta se cerró, pero no comenzó a llover cuando la puerta se cerró. Pasaron 7 días. Los de adentro, indudablemente, cada día que pasaba, decir, ¿será que va a llover como dijo Dios? Y los de afuera, cada día más altaneros, esos locos que están allá adentro. Inconscientes los que estaban afuera, que ya no se podían salvar, porque la puerta se había cerrado. La mayoría de los cristianos creen que se pueden preparar hasta que Jesús venga. Aún muchos adventistas dicen, tenemos que prepararnos para la segunda venida de Jesús. Tenemos que prepararnos para el cierre de gracia antes de la segunda venida de Jesús. Porque si usted no está listo para cuando se cierra el lugar santísimo del santuario, a donde se está haciendo el juicio, usted no va a estar listo para la segunda venida de Cristo. Es decir, el juicio es parte de la obra de preparación que está haciendo Jesús en el santuario celestial. A eso fue, a preparar lugar para nosotros, en el candelabro, en la mesa de los panes, en el altar de incienso, en el arca del pacto, desempeñando la obra de juicio y cerrando la puerta de la gracia. Y saben ustedes que la Biblia dice que cuando Jesús cierre la puerta de la gracia, su iglesia estará lista. Jesús habrá preparado a su pueblo. Noten Efesios, el capítulo 5 y el versículo 25 al 27. Efesios 5 y el versículo 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Con qué fin? ¿Por qué se entregó Jesús para la iglesia? Para
santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El agua del Espíritu Santo, la palabra de Dios es la Biblia. ¿Y con qué fin? Versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia que, gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Yo pregunto, ¿la iglesia va a alcanzar la condición en la cual se encontraba el Cordero antes de que fuera sacrificado? Sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y muchos dicen, Pastor Bor, es imposible que alcancemos la perfección, el punto donde no sigamos pecando antes que Jesús venga. Es una imposibilidad. Muchos dicen en la iglesia. ¿Acaso ustedes no conocen ese versículo de Filipenses 4:13 que dice, casi todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿O es que dice, todo lo puedo menos vencer el pecado en Cristo que me fortalece? Cuando usted dice que no es posible vencer el pecado, usted está diciendo que Dios no tiene suficiente poder para ayudarle a vencer el pecado. Está limitando el poder de Dios. Cuando usted dice, hoy la carne es muy fuerte. No estoy hablando de la carne animal. La carne de la cual habla el apóstol Pablo. El yo, ese es muy fuerte. Y el mundo es muy fuerte. Y el diablo es muy poderoso. ¿Quién puede vencer eso? Te está diciendo entonces que el mundo, el diablo y la carne son más poderosos que Dios. Si nosotros estuviéramos recibiendo el Espíritu Santo, si nosotros estuviéramos comiendo la palabra que suministra Jesús, si nosotros estuviéramos orando el altar de incienso, cuando llegara el juicio, el Señor Jesucristo nos encontraría sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. No es porque Dios no pueda, sino porque nosotros no cumplimos, ¿qué? Las condiciones que Dios ha establecido. La Biblia dice, si Dios por nosotros, ¿quién qué? ¿Quién contra nosotros? Ahora, cuando la iglesia esté lista, porque Jesús ha hecho su obra en el cielo y el Espíritu Santo ha hecho su obra en la tierra con la iglesia, entonces se realizará la segunda venida de Jesús. Noten San Juan 14 nuevamente. San Juan 14 y el versículo 3. Juan 14 y el versículo 3. ¿Sabe que esta noche me dieron permiso de predicar hasta medianoche? Y yo no veo aquí ventanas donde la gente se pueda sentar. Así que nadie se va a caer y no vamos a tener que hacer una resurrección. Como sucedió con Eutico. Noten otra vez Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Entiende mejor qué significa voy a preparar lugar para vosotros? Apocalipsis describe lo que hace para preparar el lugar. Hebreos describe lo que hace para preparar el lugar. Y luego dice en el versículo 3, y si me fuere, y os prepararé lugar, ¿qué cosa? Vendré otra vez. ¿Cuál vez es esa? Número 2. Vendré otra vez. Usted no puede hacer algo otra vez, al menos que lo haya hecho por lo menos una vez. Esta es la segunda venida. Vendré otra vez. Y cuando venga, va a establecer su reino aquí para vivir con nosotros. No. ¿A dónde prometió Jesús llevar al apóstol Pedro? A donde yo voy, ¿a dónde iba a ir Jesús? A la casa del Padre. A donde yo voy, a la casa de mi Padre, tú no puedes ir ahora, pero me vas a seguir allá después. Les pasó eso por encima de la cabeza, ¿verdad que sí?
¿A dónde prometió Jesús llevar al apóstol San Pedro? A la casa del Padre. ¿De acuerdo? Entonces, cuando Jesús venga por segunda vez, Él no viene a establecerse aquí. Él viene a llevar a San Pedro y a todos sus seguidores allá, a la casa del Padre. Lo dice Juan 14. ¿No lo dice Juan 14? ¿Les quedó claro ese punto? Fíjense lo que dice el versículo 3. Y si me fuere yo a preparar el lugar, vendré otra vez. Y ahora escuchen bien. Y os tomaré a mí mismo. ¿Viene Jesús a establecerse con nosotros o nos va a tomar a donde está Él? Os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también ¿qué? Estéis. ¿A dónde iba a estar Jesús? En el cielo. Dice, yo voy a volver y a donde yo estoy, en la casa de mi Padre, ustedes también van a ¿qué? Van a estar. Entonces, ¿a qué viene Jesús en su segunda venida? Para llevar a su pueblo, ¿a dónde? Al cielo. Tan claro que es esto en la Biblia. Vamos a 1 Tesalonicenses 4. 1 Tesalonicenses, el capítulo 4. Famoso pasaje sobre la resurrección. Versículo 15, 4:15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Está el apóstol Pedro ahí? ¿Y qué pasa que no contestan? No fueron a cenar, ya sé. Están débiles. ¿Va a resucitar el apóstol San Pedro? ¿Murió en Cristo? Claro, murió crucificado con la cabeza para abajo por petición suya. Lo iban a crucificar y dice, te damos un último pedido y te lo concedemos. El apóstol Pedro dice, no soy digno de morir como mi maestro, crucifíquenme con la cabeza para abajo. Impresionante. Al final del Evangelio de Juan se dice que San Pedro iba a ser crucificado, sus brazos iban a ser extendidos. ¿Murió en Cristo el apóstol Pedro? Claro que sí. ¿Es uno de los que va a resucitar? Claro que sí. Ahora noten el versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos, los vivos y los muertos en Cristo, que resucitaron, seremos arrebatados juntamente con ellos en las ¿qué? En las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Viene Jesús hasta la tierra en su segunda venida? No. Él no viene hasta donde estamos nosotros, sino que nosotros subimos hasta donde está Él. ¿Está claro? Serán arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Note Mateo 24 y el versículo 30. San Mateo el capítulo 24 y el versículo 30. Aquí está hablando de la segunda venida de Jesús. Dice allí, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y ahora escuchen esto. Y enviará a sus ángeles. ¿Es importante eso? ¿Enviará a sus ángeles? ¿Dónde está Él si los va a enviar? Está arriba. ¿Y los qué? Los envía. Enviará a sus ángeles, dice, con gran voz de trompeta. ¿Es la misma trompeta de 1 Tesalonicenses 4? Claro que sí. Y juntarán, ¿qué harán los ángeles? Juntarán a sus ¿qué? A sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Qué van a hacer los ángeles? Van a recoger a los hijos de Dios. Porque ellos son las nubes
Ellos son las nubes. Es decir, recogidos por los ángeles significa lo mismo que serán arrebatados en las ¿qué? En las nubes. Para recibir al Señor, ¿dónde? En el aire. Y entonces, ¿a dónde estará el pueblo de Dios? En el cielo. Pero ahora tenemos un problemita. ¿Cuál es la herencia eterna que prometió Jesús? ¿A dónde? Los santos tomarán la tierra por heredad. ¿Cuál va a ser el hogar eterno del pueblo de Dios? La tierra. ¿Me están siguiendo o no me están siguiendo? El hogar eterno del pueblo de Dios va a ser en la tierra. ¿Pero a dónde van a ser llevados cuando Jesús venga? Al cielo. Quiere decir entonces que en algún momento tienen que volver. No están conmigo, ¿verdad que no? ¿Sí están? Si van al cielo, pero los mansos van a tomar la tierra por heredad, significa que en algún momento tienen que regresar del cielo y venir aquí para tomar la tierra por heredad. Es decir, su ida al cielo es temporal, provisional. Es decir, el pueblo de Dios va a estar en el cielo. ¿Cuánto tiempo? El libro de Apocalipsis dice 1000 años. ¿Y a dónde va a estar Satanás? En la tierra. ¿Y todos los impíos? En la tierra. ¿Y en qué condición van a estar los impíos? Muertos. Porque la Biblia dice que los otros muertos no volvieron a vivir hasta que pasaron los 1000 años. Y ya vimos que los muertos que resucitaron antes de los 1000 años eran los justos. Así que los otros muertos después de los 1000 años tienen que ser los malos. Es decir, durante el milenio están todos los impíos en la tierra muertos. Satanás está amarrado. ¿Y saben por qué está amarrado? Porque no tiene a nadie quien tentar. Porque todos sus seguidores están muertos. ¿Cuánto poder tiene Satanás sin gente? Nada. Su poder en este mundo radica en el hecho de que puede usar gente, pero si se le muere toda la gente, queda sin poder, queda amarrado, queda atado. ¿Vamos bien? ¿Qué va a hacer el pueblo de Dios durante los 1000 años? En el cielo. ¿Vacación? Sí, va a ser una vacación, pero entremezclado con trabajo. ¿Saben lo que vamos a hacer según la Biblia? Vamos a juzgar a los que se quedaron. ¿Y dónde dice la Biblia tal cosa? Vayan conmigo a 1 Corintios 6. 1 Corintios el capítulo 6. Y voy a leer los versículos 1 al 3. 1 Corintios 6 y el versículo 1 al 3. Aquí el apóstol San Pablo está hablando de las demandas en la iglesia. Dice que hermanos no deben demandar a hermanos. Versículo 1. ¿Se atreve alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Es decir, ¿no vas a resolver tu problema con tu hermano en la iglesia? ¿Vas a ir a un tribunal del mundo? Versículo 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Quiénes van a juzgar al mundo? Los santos. Yo me imagino que eso será Santa María y Santa Marta y San Jerónimo y San Sebastián y San Crisóstomo. ¿Ah? No. Vamos a ver quiénes son los santos. Sigamos leyendo. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y ahora escuchen bien. Hay que leer con cuidado. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿quiénes son los santos según el apóstol Pablo? Los corintios. Dice, los santos juzgarán al mundo. Luego dice, y si el mundo va a ser juzgado por ustedes, los santos son ellos.
¿Entendieron eso o no? Dice, el mundo va a ser juzgado por los santos. Y luego dice, si el mundo va a ser juzgado por ustedes, es decir, ustedes son ¿qué cosa? Los santos. Los corintios son los santos. Pero claro, no solo los corintios, sino todos los santos de todas las épocas. Dice, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Y luego dice algo audaz. Dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a quiénes? A los ángeles. ¿Cuáles ángeles serán estos? Yo creo que deben ser todos los ángeles santos que nunca pecaron. Ellos no necesitan ningún juicio. No necesitan ningún juicio. Así que ciertamente nosotros, los seres humanos, no vamos a juzgar a los ángeles santos. ¿Cuáles son los únicos otros ángeles que puede ser entonces? Tiene que ser a Satanás y sus ¿qué? Y sus ángeles. ¿Y durante qué periodo va a pasar esto? Durante los 1000 años. Y ustedes dicen, ¿dónde dice la Biblia eso? Apocalipsis, el capítulo 20. Fíjense, vamos siempre a la Biblia. Lo que pasa es que hoy en día, en la mayoría de las iglesias, no me refiero a las iglesias adventistas, los predicadores se han convertido en entretenedores. Les gusta poner a reír a la gente, contar historias, chistes, decirle a la gente lo que quieren oír. Pero hay muy poca enseñanza de la palabra de Dios. Hay muy poco excavar profundo en la palabra de Dios para ver qué nos espera. Apocalipsis, el capítulo 20 y el versículo 4. Después de decir que Satanás va a ser atado a este mundo, fíjense lo que van a hacer los hijos de Dios. Versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos. Está hablando de los justos. Se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de ¿qué? ¿Qué van a hacer los que se sientan en los tronos? ¿Van a qué? A juzgar. ¿Por cuánto tiempo van a juzgar? Vamos a seguir leyendo. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Cuánto tiempo van a juzgar? 1000 años. Es decir, todos los justos van a estar ¿dónde? En el cielo. ¿Y todos los impíos? En la tierra. Así de sencillo es. Ahora quiero compartir con ustedes algo muy importante. Hay muchas iglesias hoy en día que enseñan una doctrina que se llama la doctrina del rapto. ¿Cuántos han oído hablar de la doctrina del rapto? Oh, muchos de ustedes han oído de la doctrina del rapto. Es la idea de que Jesús va a venir secretamente 7 años antes de su venida gloriosa. Y a 7 años antes de comenzar la tribulación o el tiempo de angustia, el Señor Jesucristo va a venir sin que la gente lo vea y va a llevarse a todos los fieles al cielo. Y entonces viene la gran tribulación en la tierra, y 7 años más tarde el Señor Jesucristo viene en su venida gloriosa, todo ojo lo ve, y entonces Jesús se va a quedar aquí por 1000 años. Y el mundo va a ser un paraíso hermoso como el huerto del Edén, el cordero se va a sentar como con el león, los niños van a jugar con serpientes venenosas. Ustedes saben cómo es esa creencia. ¿Saben por qué razón las iglesias han visto necesario inventar la doctrina del rapto cuando no se encuentra en la Biblia? Les voy a explicar. Jesús prometió llevar a su pueblo al cielo, ¿de acuerdo? Y prometió también que les iba a dar ¿qué cosa? La tierra por heredad. 2 promesas. Dijo, te voy a llevar a la casa del Padre y vas a tomar la tierra por heredad. Como la gente que cree en el rapto cree que Jesús
va a venir durante los 1000 años a establecer su reino en la tierra, ellos dicen, ¿cómo puede Jesús cumplir esas dos promesas de llevar a su pueblo al cielo y al mismo tiempo darle la tierra por heredad? Ellos dicen, ahora yo sé cómo podemos decirlo. Y es que Jesús 7 años antes los lleva al cielo y 7 años después viene y establece su reino milenial aquí en la tierra y les da la tierra por heredad. Es decir, ellos dicen, para que Jesús pueda cumplir ambas promesas de llevarlos allá y también darle la tierra por heredad, tiene que haber un rapto. 7 años allá y luego su reino acá. Pero hay otra forma en que Jesús puede cumplir las dos promesas. Y es si Jesús viene en su gloriosa venida, a la segunda venida, y lleva a su pueblo al cielo, y 1000 años después regresa y entonces les da la tierra. Igual puede cumplir las dos promesas. No hay que decir que hay un rapto para que la gente pueda ir al cielo y también tomar la tierra. De lo mismo se puede cumplir si Jesús viene en su segunda venida gloriosa, se lleva a su pueblo al cielo 1000 años y luego entonces regresa y entonces los santos toman la tierra por heredad. Y escuchen bien lo que voy a decir. Alguno dirá, ¿qué importa si el milenio va a ser aquí o si el milenio va a ser en el cielo? Es muy importante. Y ustedes dicen, ¿por qué razón? La Biblia enseña que Satanás va a falsificar la segunda venida de Jesús. Segunda de Tesalonicenses 2 y en Mateo 24 dice que Satanás, antes que Jesús venga, él va a aparecerse en la tierra como Cristo. Va a hacer milagros y señales y prodigios. Va a hablar muchas cosas de las cuales habló Jesús. Y si el mundo cristiano lo está esperando aquí, ¿lo van a aceptar como el Cristo? Claro que sí. Van a ser engañados por esta falsificación, porque están esperando que cuando Jesús venga a esta tierra, va a establecer su reino milenial, va a hacer milagros, va a hacer señales y prodigios, van a decir, este es el Cristo. Pero si nosotros creemos que cuando Jesús venga no va a venir a la tierra, sino que se va a quedar en el aire y va a llevar a su pueblo al cielo, entonces cuando Satanás se presente en la tierra caminando en diferentes sitios, aparentando ser un ser glorioso, nosotros vamos a decir, tú no eres Cristo, porque la Biblia dice que Cristo en su segunda venida no viene a la tierra, sino que va a quedarse en el aire. Es decir, el mundo cristiano que está esperando a Jesús a que venga a la tierra a establecer su reino milenial aquí, serán engañados por la falsa segunda venida de Cristo, falsificada por Satanás. Ahora vayamos rápidamente a la tercera venida. ¿Tiene que haber una tercera venida? ¿Y por qué? Dígame, ¿por qué razón? Porque la casa del Padre no es nuestra herencia eterna. La Biblia dice, los santos tomarán la tierra por heredad. Es decir, la casa del Padre no es nuestro hogar permanente. Entonces pregunto, ¿tiene que haber una tercera venida de Jesús? Claro que sí. Vamos a Zacarías 14. Zacarías, el capítulo 14. Y los versículos 4 y 5. Zacarías 14 y el versículo 4 y el versículo 5. Fíjense esto. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos, ¿qué va a pasar? Se partirá por medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un muy grande ¿qué? Valle. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Qué es lo que va a partir el monte de los olivos? Los pies de ¿quién? De Jehová, dice aquí. ¿Y para qué será esa llanura? ¿Por qué se abre esa llanura? Leamos el versículo 5.
y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Estoy hablando de lugares geográficos en Tierra Santa. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y ahora escuchen esto. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. ¿Cómo es la cosa? Vendrá Jehová, ¿con quiénes? Con todos los santos. Ahora le pregunto, si viene con los santos, ¿tiene que haberse llevado a los santos? Están cansados, ya me di cuenta que están cansados. Si viene con los santos, ¿tiene que haberse llevado a los santos? Claro que sí. Ahora, ¿para qué se abre esa llanura? ¿Por qué se abre esa llanura? Vamos a Apocalipsis, el capítulo 21 y el versículo 2. Escuchen esto. ¿Dónde se encuentra la Nueva Jerusalén? ¿A dónde está la Nueva Jerusalén hoy? ¿Están de acuerdo que la Nueva Jerusalén está en el cielo? Sí, la Nueva Jerusalén está en el cielo. Para siempre va a estar ahí. ¿No? ¿Qué va a pasar entonces con la ciudad? ¿Va qué? Va a bajar. ¿Y con quiénes va a bajar? Apocalipsis 21:2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Va a descender la nueva Jerusalén? Sí. ¿Quiénes están en la nueva Jerusalén? Los santos. ¿Para qué esa llanura? Porque en esa llanura va a descender la santa ciudad, Nueva Jerusalén, con los hijos de Dios adentro. Y usted dice, ¿cómo saben que están adentro? Porque el texto sigue diciendo que Satanás y los impíos van a rodear la santa ciudad para atacar a los que están adentro. Quiere decir que los santos estaban adentro cuando la ciudad bajó. Sencillo. Lo que pasa es que la gente no lee con cuidado la escritura. Y entonces, para hacer una larga historia corta, últimamente descenderá fuego del cielo que consumirá a Satanás, a sus ángeles y a todos los impíos. Y luego Dios hará un cielo nuevo y una tierra nueva a donde habita la justicia. Y entonces los santos tomarán la tierra por heredad. ¿A cuánto le quedó claro el tema? La Biblia es clara, ¿verdad que sí? Ahora, solo resta preguntar, el tiempo se fue, empezamos tarde esta noche, lamentablemente. Pero quiero pedirles que tengan un poquito de paciencia, especialmente nuestro maestro de ceremonias. No puedo terminar esta semana y esta sesión sin hacer un llamado una vez más a aquellas personas que aún no han entregado su vida a Jesús. ¿Desean ustedes habitar los 1000 años en el cielo y tomar la tierra por heredad? Gloria a Dios. Pero para eso tenemos que entregarnos ahora a Jesús. Tenemos que tomar este primer paso. El primer paso es el bautismo. Y una vez que nos bautizamos empezamos a crecer en la vida espiritual. Yo pregunto en esta noche, ¿hay alguno aquí que aún no se haya bautizado que quiere decirle al Señor Jesús, Señor, yo quiero tomar ese primer paso? Yo quiero alistarme para estar en el cielo 1000 años y quiero alistarme para tomar la tierra por heredad. ¿Quiere levantar la mano? Yo quiero orar por usted en esta nuestra última reunión. Puede ser el último llamado que Dios va a hacer. Puedo pedirles que se pongan de pie. Yo voy a tener una oración con ustedes. No dejen pasar esta oportunidad. Este es el último llamado de la semana. Después de esto ya no va a haber más reuniones. No sabemos qué podrá pasar.
Voy a pedirles por favor que vengan aquí al frente. Yo quiero tener una oración con ustedes. Por favor, acérquense. Este va a ser un llamado corto. Y sin embargo, no quiero hacerlo tan corto que todos los que deban responder lo hagan. ¿Hay alguien? Yo vi unas manos levantadas. Acérquense. Este no es algo obligatorio. Es un privilegio que Dios nos da de responder a su llamado. Acérquense aquí y yo quiero orar por ustedes para que esta pueda ser una realidad en su vida. ¿No hay nadie? ¿Todos ya recibieron a Jesús como su Salvador personal? ¿No hay nadie que necesita entregar su vida esta noche a Jesús y prepararse para el reino? Yo sé que hay. Escuchen la voz del Espíritu Santo. No endurezcan sus corazones. No hay nada más lindo que seguir a Jesús. Nos da paz, nos da gozo, nos da bendición. Tenemos gente arriba que se ha puesto de pie. Bajen, por favor. Vamos a permitir unos pocos minutos para que bajen aquí. Yo quiero orar por ustedes. Yo sé que hay gente aquí en esta noche. ¿Qué es lo que te detiene? ¿Qué te impide que respondes al llamado de Jesús? Gloria a Dios. Señor te bendiga, Señor le bendiga. Gloria al Señor. Yo sé que hay otros. ¿Saben que Jesús hubiera venido a morir por solamente uno de ellos? Y aquí tenemos dos. Más precioso que un mundo con todos sus tesoros, dice el Espíritu de profecía, una sola alma. Y aquí tenemos más que un alma. Acérquense, por favor. Yo sé que hay gente en el balcón, posiblemente hay... en el patio que debe venir y decirle sí al Señor Jesús. Hagámoslo enseguida. No titubeen, no se pongan así, no voy o no voy. Vengan, que el Señor Jesucristo les va a ayudar a vivir una vida semejante a la de Él. No es difícil la vida cristiana. La vida cristiana no es difícil. Nosotros somos los que la hacemos difícil. Gloria a Dios, gloria al Señor. Tenemos algunos más que se están acercando. Ven ya. Ya es tiempo de que digas sí a Jesús. No demores más. No dejes pasar más tiempo sin entregarte a Jesús. ¿Alguien más? Antes de tener nuestra oración, damos gloria a Dios por estas almas preciosas que han venido al frente en esta noche. Posiblemente hay algunos que están ansiosos de salir, que necesitan irse. No se vayan sin tomar este paso, que es lo más importante. ¿Alguien más en esta noche que quiere venir al frente? Yo veo personas aquí paradas, acercándose acá. Vamos a darles la oportunidad de que lleguen. Los niños también pueden responder. Los jóvenes también pueden responder. No hay edad aquí. Hasta los niños pequeños pueden venir al frente. Gloria a Dios. Tenemos algunos más que se están acercando aquí. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Más y más se están acercando. Yo voy a tener una palabra de oración. Veo algunos acercándose. Cada vez que voy a decir una oración veo más personas que están acercándose a la plataforma. Acérquense. En estos momentos voy a tener una palabra de oración. Si hay alguien más durante la oración que se quiere colocar de pie a donde está, si quieren venir al frente, háganlo. No dejen pasar esta oportunidad. Puede ser la última vez que escuches la voz del Señor. Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre Celestial, te damos gracias
por la claridad de tu santa palabra. Te damos gracias porque enviaste a Jesús a este mundo para cargar nuestra culpa y porque has prometido enviar de regreso a Jesús por segunda vez. Te damos gracias porque prometes llevar a tu pueblo al cielo por 1000 años y luego prometes darle a tu pueblo esta tierra. No la tierra llena de pecado y sufrimiento y muerte, sino un cielo nuevo y una tierra nueva. Oh Padre, tú has visto la respuesta de estas personas en esta noche. Te ruego, Señor, que muy pronto estas personas puedan sellar su pacto con Jesús a través del bautismo. Yo sé, Señor, que hay otras personas aquí en esta noche que no han venido al frente. Les resulta difícil responder al llamado de Jesús. Puede ser familia, puede ser amigos, puede ser trabajo, puede ser hábitos. Pero te ruego, Señor, que en este momento tu Espíritu Santo les hable y pongan a un lado todas esas excusas, todos esos obstáculos y puedan decirle sí a Jesús en este mismo momento. Te doy gracias, Padre, por habernos acompañado y gracias por escuchar y responder nuestra oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.